Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el miércoles de la semana de la octava de Pascua. Un día para glorificar, alabar a Dios, a Yahvé, al Señor Dios Todopoderoso, Creador de todo, a Jesucristo el Señor, por haber sufrido voluntariamente por cada uno de nosotros y abrirnos el camino que nos conduce a la eternidad, estar eternamente junto con Él. Le damos gracias a la Virgencita María aquí, junto con la imagen de la Reina de la Paz, por haber dicho que sí, por participar de manera tan fielmente a la obra de la redención junto con su Hijo Jesús. El Evangelio del día de hoy es un Evangelio bastante interesante, diría yo muy interesante, porque cuando se toman los textos sagrados y cuando se hace referencia a Lucas, que primero es el Evangelio de la misericordia, que al mismo tiempo es el Evangelio de la prolongación de la Santísima Virgen María, porque está constatando los hechos y los acontecimientos que a través de la óptica mariana se pueden entender. Por eso el Evangelio de la Misericordia, y algunos padres de la Iglesia, inclusive algunos doctores, lo llaman el Evangelio de María Santísima de la Prolongación, porque obviamente hay un apócrifo de la Santísima Virgen María, y hay varios como tal dentro de la historia de la Iglesia, y como tal pues la grave responsabilidad de los padres de la Iglesia, en cabeza pues de San Jerónimo, de poder traducir las Sagradas Escrituras, poder dar a entender el lenguaje fidedigno que quiso decir nuestro Señor Jesucristo, que habló nuestro Señor Jesucristo como tal en arameo. Y por eso es interesante el día de hoy. ¿Por qué? Porque, mire, si usted es protestante, si usted no cree en la Iglesia Católica, nadie le está diciendo que crea, ¿no? Nadie le está diciendo a usted que crea en la Iglesia Católica. Usted puede seguir disertando de la fe católica. Pero lo que sí quiero es que usted, por favor, los que están viendo esto, los que van a ver este video, les agradezco que lo compartan, porque sí me interesa dejar muy en claro el versículo 30 de San Lucas, porque es el fragmento 30, 31 y 32, la primera parte, que se escribe totalmente en arameo. Y dirán ustedes, pero ¿por qué si Lucas es en griego hay fragmentos en arameo? Porque es que Lucas, dentro de esos fragmentos que se encontraron y al armar toda la estructura, digamos así, metodológica de Lucas, para poder decretar qué era Lucas y qué era del pensamiento lucano, pues sencillamente este fragmento, esta fracción de Lucas, pues entraba, o mejor dicho, se introducía de manera tan perfecta, tan fidedigna a la forma de escribir Lucas desde el punto de vista del arameo, que perfectamente encajaba en el sentir de Lucas. Vuelvo y digo, el Evangelio de la Misericordia, pero al mismo tiempo el Evangelio llamado por algunos padres de la Iglesia el Evangelio de la Virgen María. Y por eso entonces cuando uno toca el versículo 30, que me voy a dar con ese, bueno, primeramente antes de entrar en el grueso del versículo 30, habla de los discípulos de Emaús. Emaús, pues obviamente una población cercana a Jerusalén, en Jerusalén, como se dice en hebreo, pero había una cierta disertación, una cierta, digamos, disonancia en cuanto a la medida, 60, 30, en fin, eran 160 como tal, 160 estadios, más o menos unos 30 kilómetros. Por eso las primeras investigaciones, más o menos de datación de 60 estadios apenas, daba hacia una ciudad que se llama Cubeibe, o si no, otra que se llama Caloime, entonces que es actualmente Ambeo, ¿verdad? Entonces como tal. Entonces cuando, o ambos, como se quiera decirlo, o ambos, como se quiera decirlo en hebreo. Pero entonces, cierta datación da a corroborar dentro de la investigación de los primeros padres de la Iglesia, da a corroborar la investigación de que sí, se trataba de Emaús, 30 kilómetros que distan de Israel. Entonces, cuando se empieza a entender, y ya acá para entender entonces el grueso del versículo 30 del capítulo 24, pues Lucas lo escribe de una manera muy pedagógica, vuelvo y digo, desde la óptica mariana, de la óptica mariológica, porque él quiere dar a entender, él quiere dar a conocer lo que sucede en ese fragmento de Emaús. Y resulta que en español dice, y estando a la mesa, ¿sí? Dice, estando a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Listo. No dice más en español. Pero cuando usted toma el texto en arameo, dice, Neshab Gesal Lehenape. O sea, está ese fragmento que está en Lucas en arameo, pues Neshab quiere decir no solamente partir, no solamente partir, sino sencillamente donarse para que, digamos, lo trituren.
Neshab quiere decir partir el pan, partir la comida, pero para que la trituren, para que se la coman, para que se la traguen. Neshab Ketzah, o sea, y Ketzah, digamos, quiere decir tomar esa misma partitura y hacerla parte de sí. Pero eso no es el trasfondo de Lucas. Eso no es el trasfondo de Lucas. Viene algo todavía mucho más sorprendente. Las dos partículas, Lejemapa. Lejemapa. Si fuera lejem, uno dice, bueno, comida, pan, cualquier tipo de comida comestible, valga la redundancia, porque así el lenguaje arameo, tiene una comida comestible, digerible como tal. Pero se le agrega la partícula apa. Lejemapa, entonces quiere decir una verdadera presencia. Es una verdadera presencia, ¿en dónde? En la partición del pan. En la partición del pan. Y por eso, para entender este fragmento, algunos dirán, bueno, pero es que eso lo dice la Sagrada Escritura, sí, pero es que para usted poder entender ese fragmento, necesitamos indispensablemente, sí o sí, a pesar de que no está dentro del magisterio de la iglesia aprobado todavía, un gran hombre, Anselmo de Canterbury, más o menos siglo XI, habla en su escrito Cur Deum Homo, o sea, hablando como tal de la relación de su famosa teoría de la satisfacción. O sea, en la parte soteriológica, es impresionante. O sea, en la parte soteriológica se llama Regis Cogitio y también el remoto Cristo, porque está hablando también de una forma muy estructural a los judíos y a los musulmanes, porque en ese tiempo no eran protestantes. O sea, en ese tiempo, si usted es protestante y obviamente está por fuera de la iglesia católica, pues en ese tiempo no había ninguna corriente protestante. Nació fue hasta el siglo XV, entonces él no estaba haciendo un ejercicio de apología para las personas que han disertado de la iglesia católica, no. Él simplemente está haciendo un ejercicio apologético, pero para los judíos y para los musulmanes. Entonces, por eso, cuando se toca el versículo 30, este grueso, usted lo en español dice, y estando a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, listo, perfectamente. Pero cuando toma el original de Lucas, que es una cosa bellísima, una cosa impresionante, Neshab Ketzah Lechem Lapa, tradúzcame eso. Es impresionante, o sea, lo estamos simplemente tratando de llegar a lo que lo que se plasmó en Lucas. O sea, se partió para triturarse y encima eso Ketzah para hacerse parte de la misma persona, pero triturado antes, o sea, tragando antes, comiéndolo antes, o sea, triturado antes, y encima eso le agrega el lejemapa, o sea, lejema que quiere decir la misma presencia. Es la misma presencia, su mismo rostro, su misma cara, sus mismas, inclusive el lejemapa, cuando uno tiene el ejercicio exegético en cuanto a la fragmentación de Lucas y lo que también dice Exo, algo parecido suena en cuanto a pa, en cuanto que quiere decir que son su rostro, sus ojos, sus fosas nasales, su boca, sus orejas, todo. Entonces, por eso este evangelio es tan diciente. Por eso los discípulos, a ver si usted entiende entonces por qué, claro, su verdadera presencia está ahí. Y entonces se llenaron de alegría porque sabían que no nos había dejado solos, sino que estaba en la Eucaristía. Cada vez que algún discípulo, algún apóstol decía, Baruch atah Adonai Eloheinu melech, bueno, la oración como tal, pues se hace muy larga aquí el video por la cuestión del tiempo. Entonces, por eso les digo, Cristo está verdaderamente presente en la Eucaristía, no porque yo lo diga, sino porque él mismo lo dijo y lo plasmó en las palabras también de Lucas, que ese fragmento 30, 31, 32, la primera parte viene totalmente en arameo. Y se decían, no ardía nuestro corazón mientras hablaba el camino. Bueno, no ardía nuestro corazón. En la primera parte, Levi Javi, o sea, una cosa impresionante. Entonces no podemos llegar a negar lo que dice la Escritura y lo que nos está enseñando estos grandes, digamos, doctores de la iglesia. No lo podemos llegar a negar. Entonces, pidámosle a la Virgencita María, que la cual usted cuando comulga, y espero que no se arregle las vestiduras, sino que entienda el sentido, cuando usted comulga el cuerpo y la sangre de Cristo, usted comulga el cuerpo y la sangre de María. Así de sencillo, así de simple. Por eso démosle gracias a la Virgencita María por estar unida a Cristo, por haberle ofrendado a Cristo su cuerpo y su sangre para que Él, en su divinidad, la haya santificado desde toda la eternidad. Dios los bendiga, la Virgencita María nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve entre su inmaculado corazón. San José, el terror de los demonios, que ruegue por cada uno de nosotros hoy. Indispensable, Santa Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión.
Depende de usted, mi hermano, depende de usted, mi hermana, si sigue en el error. Porque las escrituras son muy claras, muy concretas, muy conscientes, y Cristo está ahí verdaderamente presente. Él no está diciendo simplemente partió, lejem, no, o sea, que se lejem, no, que se lejema, que se lejemapa. O sea, su verdadera presencia, su cara, su rostro, todo su ser está ahí presente en la Eucaristía. Si usted ya quiere estar convencido del error, ya es problema suyo, ya es problema suyo. Dios lo bendiga, la Virgen lo acompañe, San José lo cuide y no se preocupe. Al final de sus días se va a dar cuenta que Cristo está presente en la Eucaristía y que muchas veces Él nos llamó a su encuentro y no quisimos ir. Por eso no desaproveche de ese mismo instante la oportunidad de ir a la Eucaristía, si puede todos los días, y al Santísimo. Ore el rosario para que la Virgencita María acreciente en usted ese fervor y ese amor por Jesucristo Eucaristía. Dios los bendiga, que esté muy bien. Feliz día para ustedes. Feliz octava de Pascua, miércoles de la octava de Pascua.